Voy a llevarte más allá de lo que jamás te imaginaste. Lo que estás a punto de leer no es solo la historia de Joaquín El Chapo Guzmán en ADX Florence. Es un descenso a una pesadilla que pocos hombres podrían soportar. Y créeme, como latino, sé lo que significan la lealtad, la familia y la redención. Pero aquí, en este infierno de concreto y acero, nada de eso tiene valor. Si te quedas hasta el final, serás testigo de la brutal realidad de un hombre que lo tuvo todo y ahora vive cada día enfrentando torturas que solo se pueden describir como inhumanas. Pero antes de seguir con el video, voy a pedirte que te suscribas si realmente quieres saber la verdad oculta del crimen que nadie se atreve a decirte. Sin más dilación, sigamos con el video. Para entender el verdadero infierno en el que vive el Chapo, primero hay que conocer un poco más de quién era él antes de pisar los pasillos de ADX Florence. Joaquín Guzmán creció en un pueblo remoto en las montañas de Sinaloa, México, rodeado de pobreza y violencia. Su ascenso en el mundo del narcotráfico fue brutal y lleno de traiciones. Durante años dominó el tráfico de drogas en México y en gran parte de Estados Unidos, estableciendo una red que cruzaba fronteras y continentes. El Chapo era conocido por su habilidad para escapar de cualquier situación, por su influencia sobre políticos y policías, y por una crueldad que le valió el respeto y el temor de sus enemigos. Pero aquí, en ADX Florence, todo eso se ha convertido en un eco lejano. Desde el momento en que llegó a la Supermax, el Chapo se dio cuenta de que este sería un lugar distinto a cualquier otra prisión. En México, sus contactos y su influencia le permitían ciertas comodidades, pero en ADX Florence no es más que un prisionero con un número, y sus días de gloria se han convertido en una rutina despiadada. Lo condujeron a su celda, un cubículo de concreto de 2 por 3 metros, con una cama de hormigón, una pequeña mesa anclada a la pared y un lavabo de acero inoxidable que comparte espacio con el inodoro. Este es su mundo, un espacio tan reducido que no le permite ni estirar los brazos completamente. La soledad aquí no es solo física, es mental. Las paredes son gruesas y absorben todo sonido, y las luces permanecen encendidas las 24 horas del día, impidiendo cualquier sentido de tiempo o descanso. El Chapo, que en el pasado se rodeaba de lujos y excesos, ahora se ha convertido en un hombre desgastado y enfermo. Su uniforme gris es áspero y de mala calidad, un constante recordatorio de la indignidad de su situación. En sus días como capo, usaba ropa de diseñadores y zapatos de cuero fino. Ahora, cada vez que da un paso, siente el roce incómodo de su calzado, diseñado para recordarle lo bajo que ha caído. La comida, una vez parte de sus banquetes, se ha convertido en una ración mínima y sin sabor que apenas mantiene su cuerpo funcionando. Ha perdido peso, sus ojos se han hundido y sus manos tiemblan ligeramente. Cada vez que se mira en el reflejo del acero pulido, apenas reconoce al hombre que una vez fue. Pero en ADX Florence, el deterioro físico es solo el comienzo. La verdadera tortura aquí es la mental, y los guardias lo saben muy bien. En una prisión donde la vigilancia es total, los prisioneros pierden toda noción de privacidad. Los guardias, entrenados para ser fríos e implacables, se aseguran de que el Chapo sienta cada minuto de su encierro. A veces, cuando él intenta descansar, lo despiertan en mitad de la noche para hacer una revisión de rutina. Estos chequeos no son necesarios, pero son parte de una estrategia para desgastar su mente. Sabe que cada noche podría ser interrumpido, que en cualquier momento alguien abrirá su celda y lo observará, recordándole que su libertad y su dignidad ya no existen. El ruido en ADX Florence es otra forma de tortura. Aunque no tiene compañeros de celda, puede escuchar a otros reclusos en celdas cercanas. Sus gritos y golpes resuenan a través de las paredes de concreto, llenando el aire con un caos que nunca cesa. Algunos prisioneros, en medio de su desesperación, lanzan insultos dirigidos hacia él, recordándole que no importa cuán poderoso haya sido, aquí es solo otro criminal más. Pero el ruido no es la única forma de hostigamiento. Algunos de los prisioneros más violentos, aquellos que ya no tienen nada que perder, han intentado intimidarlo incluso desde la distancia. Los guardias lo saben y, en lugar de intervenir, permiten que estos disturbios continúen,
creando un ambiente de paranoia constante. El Chapo vive en un estado de alerta perpetua, consciente de que cualquier momento de paz puede ser destruido por el ruido y la amenaza de sus vecinos. Quizás uno de los aspectos más perversos de su confinamiento es la falta de contacto humano, especialmente con las mujeres que una vez formaron una parte importante de su vida. En el pasado, el Chapo siempre estaba rodeado de mujeres, amantes, esposas, compañeras. Las mujeres eran una fuente de poder y control, una constante que reforzaba su estatus. Pero aquí en A.D. Hicks Florence no hay ninguna presencia femenina, ningún rostro amable, ninguna mano que lo toque. En las noches, cuando el silencio y la soledad se vuelven insoportables, a veces fantasea con la entrada de una mujer en su celda. Alguien que traiga un poco de calidez y humanidad a este mundo de concreto y frío. Pero esas son solo fantasías, y cada vez que abre los ojos se encuentra solo, atrapado en su pequeña celda. Sin embargo, hay rumores entre los reclusos y los guardias de que el Chapo ha intentado, en más de una ocasión, negociar pequeños favores en un desesperado intento por recuperar algo de su antigua vida. Se dice que ha intentado sobornar a los guardias para que le permitan ciertas visitas, aunque esas negociaciones no han dado frutos. Y en más de una ocasión, en la desesperación de su aislamiento, ha llegado a pedir por la compañía de mujeres, solo para ser rechazado con frialdad. Los guardias no están interesados en ceder, y cada negativa es otra humillación que suma al peso de su condena. La hora de recreo en A.D. Hicks Florence es una ironía en sí misma. Durante 1 hora al día, lo llevan a un pequeño patio cercado, un espacio exterior apenas más grande que su celda. Allí puede caminar en círculos, rodeado de altos muros y vigilado por cámaras. No hay horizonte, no hay cielo, solo concreto. Este espacio, lejos de ofrecerle un respiro, le recuerda lo atrapado que está. Sabe que incluso aquí está bajo control, que cualquier intento de rebelión sería suprimido en segundos. Este paseo diario, en lugar de ser un alivio, se convierte en otra forma de tortura psicológica. En ocasiones, los guardias han utilizado tácticas de intimidación aún más crudas. Algunos de ellos, al amparo de la noche y del silencio de la prisión, han entrado a su celda solo para observarlo en silencio, sin decir una palabra. Esta vigilancia constante y el miedo a lo inesperado han generado en el Chapo una paranoia profunda. En más de una ocasión ha experimentado lo que parecen ser alucinaciones, un efecto secundario de la privación sensorial y la presión psicológica. A veces, cuando está solo, tiene la sensación de que alguien lo observa, de que algo va a suceder, pero la realidad es que nada cambia, y ese es el castigo final. Esa constante incertidumbre se convierte en un veneno silencioso que se va apoderando de su mente. El Chapo comienza a desconfiar de todo y de todos, incluso de sus propios pensamientos. Hay noches en las que, al escuchar pasos en el pasillo, su respiración se acelera y su pulso se vuelve un martilleo en sus sienes. Piensa que tal vez esta vez sí es real, que alguien ha venido a ejecutarlo en su celda, o que lo someterán a algún tipo de castigo físico. Los guardias lo saben y parecen disfrutar prolongando esos momentos de incertidumbre. Se paran frente a la puerta de su celda, lo observan fijamente a través de la mirilla y luego se marchan, dejándolo solo en un estado de ansiedad creciente. La paranoia no solo se manifiesta en el miedo a los guardias, sino también en la idea de que sus antiguos enemigos y rivales podrían estar esperando su momento. En más de una ocasión, el Chapo ha escuchado rumores en susurros, palabras que flotan en el aire y que parecen confirmar sus peores temores. Ha llegado a convencerse de que hay hombres infiltrados entre los prisioneros, enviados específicamente para hacerlos sufrir, tal vez incluso antiguos sicarios a los que traicionó o abandonó en su caída. Esta idea lo tortura día y noche y se ha convertido en una obsesión. Imagina que uno de ellos aparecerá en cualquier momento para vengarse. En sus días de encierro en A.D. Hicks Florence, el Chapo también ha tenido que lidiar con otro tipo de sufrimiento: el aislamiento emocional absoluto. Su familia, sus hijos y su esposa, que alguna vez estuvieron a su lado, ahora son solo recuerdos. La prisión no le permite recibir visitas, y las comunicaciones son tan limitadas y controladas que apenas logra saber de ellos.
Este aislamiento familiar se convierte en una tortura emocional. Cada noche recuerda los momentos en que, rodeado de sus seres queridos, se sentía invulnerable. Ahora, en la soledad de su celda, aquellos recuerdos lo queman como una herida abierta. No sabe si ellos están bien, si todavía lo recuerdan con cariño o si lo han olvidado por completo, resignados a vivir sin él. El aislamiento ha empezado a deteriorar también su memoria y su percepción de la realidad. A veces, en medio de la noche, tiene visiones de rostros familiares. Su madre, sus hijos, su esposa, todos aparecen frente a él como fantasmas. Intenta hablarles, pero en el fondo sabe que no están allí, que son solo alucinaciones, producto de la soledad y la privación. En esos momentos, la desesperación es tan intensa que se encuentra hablando en voz alta, como si aún pudiera oírlos. Pero el eco de su propia voz es la única respuesta. Un eco que rebota en las paredes de concreto, burlándose de su soledad. En un intento desesperado por recuperar algo de control sobre su vida, el Chapo ha tratado de formar alianzas dentro de la prisión. Ha intentado, de manera discreta, enviar mensajes y establecer contacto con otros reclusos en ADX Florence, en un esfuerzo por reconstruir, aunque sea mínimamente, la red de contactos que alguna vez tuvo. Pero incluso en esto ha fracasado, porque los guardias y el sistema están atentos a cada movimiento. Cualquier intento de comunicación se corta de inmediato. Cualquier mensaje interceptado se convierte en una excusa para aumentar las restricciones y el castigo. Sin embargo, uno de los aspectos más oscuros de su tiempo en la Supermax es el castigo físico al que algunos guardias lo someten de manera clandestina. Aunque la prisión sigue un estricto protocolo, algunos guardias parecen tener sus propios métodos para recordarle a El Chapo que, aquí, él no tiene poder alguno. En más de una ocasión, ha sido llevado a una sala de interrogatorios bajo la excusa de procedimientos de seguridad o evaluaciones de rutina. Allí lo dejan solo durante horas, encadenado a una silla bajo la luz directa de un reflector que lo ciega y lo deja completamente indefenso. La falta de movimiento y la tensión lo desgastan física y mentalmente. Los días de Joaquín El Chapo Guzmán en ADX Florence no solo están marcados por el aislamiento y el vacío. La verdadera pesadilla se manifiesta en los momentos en los que los guardias deciden someterlo a torturas físicas. Bajo el pretexto de evaluaciones de rutina o procedimientos de seguridad, lo llevan varias veces a la semana a una sala de interrogatorios oculta en las profundidades de la prisión, lejos de las cámaras oficiales y de cualquier control externo. Este lugar se ha convertido en su propio infierno privado, una cámara donde el sufrimiento alcanza niveles que desafían la resistencia humana. Uno de los castigos más brutales que le infligen es la práctica de la bastonada, una técnica antigua y dolorosa en la que sus pies son golpeados con barras de madera o tubos de metal. Después de que lo atan a una silla y lo inmovilizan, le quitan los zapatos y sin ninguna advertencia, comienzan a golpear sus pies descalzos. Cada golpe retumba en sus huesos, haciendo que su piel se torne de un rojo intenso, después morada y finalmente negra y azulada a causa de los hematomas. La intensidad del dolor es tal que siente como si sus huesos estuvieran siendo triturados desde adentro. Cada bastonazo lo hace gritar de agonía, pero los guardias solo observan, indiferentes, disfrutando de cada uno de sus gestos de dolor. A veces los guardias recurren a una tortura conocida como la gota de agua. Lo atan a una silla, dejándolo completamente inmóvil, y colocan su cabeza bajo un pequeño tubo que gotea agua fría en su frente. Esta práctica, aunque puede sonar inofensiva, se convierte en un tormento insoportable con el paso del tiempo. Cada gota cae en el mismo punto, una y otra vez, hasta que la sensación se vuelve punzante. Después de varios minutos, comienza a sentir que la piel de su frente arde, y tras horas, cada gota se convierte en un aguijonazo que le perfora la mente, llevándolo al borde de la desesperación. Sabe que esto no es una tortura que le deje heridas visibles, pero el impacto psicológico es devastador.
El goteo constante y repetitivo lo hace perder la noción del tiempo y lo deja en un estado de ansiedad insoportable, donde cada segundo se convierte en una eternidad. Los guardias también emplean el calabozo oscuro, una práctica medieval adaptada a la modernidad de ADX Florence. Lo llevan a una pequeña celda sin ventanas, completamente oscura, donde no entra ni un rayo de luz. En esta celda lo dejan encerrado durante horas, a veces días, sin ningún sonido ni contacto. La falta de luz y la imposibilidad de distinguir el paso del tiempo comienzan a desgastarlo de una forma que va más allá del dolor físico. En esa oscuridad total, sus sentidos se distorsionan y su mente comienza a jugarle malas pasadas. Siente que hay algo en la celda, una presencia que no puede ver ni escuchar, pero que está ahí. En su estado de desesperación, comienza a escuchar voces, susurros que parecen acercarse y alejarse. La soledad y el silencio se convierten en sus peores enemigos. Y cuando finalmente lo sacan de ese calabozo, su cuerpo y mente están completamente desgastados. Otra de las torturas a las que lo someten es el estrapado, una práctica dolorosa que consiste en colgarlo por las muñecas, con los brazos atados detrás de la espalda. En esta posición, su propio peso se convierte en un agente de tortura, ya que sus hombros y brazos se van dislocando lentamente. El dolor es insoportable, una presión constante en sus articulaciones que lo hace gritar de agonía. Durante esta tortura, siente como si sus huesos estuvieran siendo arrancados de sus músculos. La presión en sus hombros es tan intensa que teme que, en algún momento, los huesos terminen fracturándose. Los guardias lo dejan en esa posición durante minutos que se sienten como horas, y cuando finalmente lo desatan, cae al suelo sin fuerza, incapaz de mover los brazos por el dolor. Además, lo someten al taburete chino, una técnica de tortura en la que lo hacen sentarse en un pequeño banco de madera con una inclinación incómoda. En esta posición, sus piernas quedan inmóviles y, tras varios minutos, la circulación se interrumpe. El dolor empieza como un hormigueo en las piernas, pero pronto se convierte en un calambre insoportable que sube desde los pies hasta las caderas. El Chapo siente como si sus músculos se estuvieran contrayendo y desgarrando, y aunque intenta mover las piernas, el dolor es tan intenso que apenas puede resistir. Los guardias lo observan con una frialdad escalofriante, disfrutando de cada momento de su sufrimiento, y solo lo liberan cuando está al borde de desmayarse por el dolor. Finalmente, uno de los castigos más aterradores es el submarino seco, una simulación de ahogamiento que no deja marcas visibles, pero que provoca una sensación de muerte inminente. Los guardias le colocan una bolsa de plástico sobre la cabeza y la aprietan contra su rostro, impidiendo la entrada de aire. El Chapo comienza a respirar de manera desesperada, intentando obtener algo de oxígeno, pero la bolsa se pega cada vez más a su piel. La asfixia se vuelve insoportable. Siente cómo sus pulmones se queman y cómo su corazón late cada vez más rápido. Sabe que este método es una simulación, pero el pánico es real y cada segundo bajo la bolsa de plástico lo acerca a los límites de la locura. Cuando finalmente le retiran la bolsa, está empapado en sudor, con el rostro enrojecido y el corazón latiendo desbocado. Estas torturas, que se repiten semana tras semana, han destrozado su cuerpo y su mente. El Chapo, que una vez fue un hombre imponente y temido, ahora es solo un cascarón vacío, consumido por el dolor y la desesperanza. Cada una de estas prácticas lo deja más débil, más fracturado, y los guardias lo saben. Para ellos, él no es más que un hombre derrotado, alguien cuyo sufrimiento les otorga un retorcido placer. Saben que cada tortura, cada castigo, lo acerca más a la rendición total. A medida que pasan los días, el Chapo se va consumiendo. Sus uñas, antes cuidadas, ahora son solo fragmentos rotos y sucios. Su cabello, que solía llevar con orgullo, ha perdido el brillo y comienza a caerse en mechones. Sus ojos, alguna vez brillantes y llenos de astucia, ahora son solo dos pozos oscuros que reflejan el miedo y la desesperación. Cada mañana, cuando se ve en el reflejo de acero del lavabo, enfrenta a un hombre derrotado, un hombre que ha perdido todo. Este es el destino de Joaquín El Chapo Guzmán en ADX Florence,
Un lugar donde cada día es una batalla por mantener la cordura, donde el silencio es tan fuerte que se convierte en un grito, y donde el pasado regresa una y otra vez para atormentarlo. Esta es la realidad que no todos están listos para escuchar. El infierno oculto que viven quienes, alguna vez en la cima, ahora son prisioneros de sus propios actos. Así es la vida en las sombras de la Supermax, donde el sufrimiento y la soledad quebrantan hasta a los más duros. Si quieres conocer más sobre el mundo oscuro del crimen, los secretos y las verdades que pocos se atreven a contar, te invito a suscribirte. Aquí desentrañaremos las historias más macabras, las intrigas ocultas y los destinos de quienes se atrevieron a desafiarlo todo. Esto es solo el comienzo. ¿Estás listo para saberlo todo? Te veo pronto, amigo.